Dice que en la Biblia, cuando habla acerca de amar a Dios, nosotros a veces solamente, bueno, sí, Señor, te amo, y pensamos que amar a Dios tiene solamente que ver con asistir a las reuniones, leer la Biblia, orar, hablar de Cristo, ayunar, asistir a los eventos o en la iglesia tener un ministerio, así como familia o los jóvenes tener un ministerio en la iglesia. Pero no nada más es eso, hermanos. Servir a Dios, amar a Dios va más allá. Y en la Biblia encontramos cómo el Señor Jesús nos dice que debemos de servir, debemos de amar. Porque Él, al estar en la tierra, Él estuvo sirviendo. A eso vino. Y Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en ocasiones, a veces nos gusta que nos sirvan, a veces nos gusta que nos atiendan, pero ¿sabe qué? Es mejor servir a los demás, atenderlos. Así es que busque por favor en su Biblia San Mateo capítulo 25, del versículo 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué dice Dios acerca del servicio, hermanos? No basta con decir: Señor, tu palabra dice que debemos amarte, o yo amo a mi prójimo, pero no hago nada. Acá el Señor Jesús nos está dando algunos ejemplos de cómo podemos servir a Dios, cómo podemos amar al prójimo. La palabra amor se relaciona con el servir. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo? Sirviéndole. Entonces, ¿qué significa servir? Es ayudar a otros, es prestar ayuda a los que lo necesitan. El servir nace de un amor genuino que se siente por el Salvador y del amor que se siente por su creación. Entonces Dios nos llama a servir. Cuando Dios dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa ayúdale. ¿Qué significa amar? Amar es procurar el bien del otro. Entonces, si yo voy a amar a mi prójimo y debe de ser una acción, tienen que ser hechos, acciones, entonces voy a ver qué necesidades tiene mi prójimo, qué necesita para ayudarle. Ahora, esto es muy importante. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, porque a veces nada más nos hemos quedado con la primera parte. Efesios 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no depende de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y hemos aprendido esto y es verdad. Hermanos, la salvación no es por las obras. La salvación es por la fe, creyendo en Cristo Jesús, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él dio su vida por nosotros. Así se obtiene la salvación, confesando nuestros pecados, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero nos hemos quedado, es que la salvación no es por obras y ya no hacemos nada, pensando en que, bueno, pues como no es por las obras, nada más es
agradando a Dios, aceptando a Cristo Jesús, pues voy a hacer todo lo que sea espiritual. Voy a asistir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a hablar de Cristo, voy a evangelizar, voy a asistir a los eventos, a los ayunos, voy a memorizar textos, y ahí nos hemos quedado. Pero no, hermanos, debemos de ir más allá. La Biblia nos dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿esto qué significa? El pasaje de San Mateo, cuando Dios les dice, por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo estás haciendo. Entonces, hemos sido creados para servir. Hemos sido creados para buenas obras, para ayudar a los demás. Y por eso encontramos allí una lista donde el Señor Jesús le dice, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, oraste por mí, estuve en la cárcel y me visitaste, fui forastero y me recogiste, etcétera. Entonces, la vida cristiana, hermanos, es una vida práctica, es una vida en la cual todos los días nosotros debemos de hacer buenas obras. Recuerden esto, la salvación no es por las obras, sino porque ya soy salvo por haber creído en Jesús como mi Salvador personal. Ahora hago buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que nos dediquemos a ayudar a los demás. Ahora la pregunta es, la pregunta, ¿cómo debemos hacerlo? Vamos a ver lo que dice en Gálatas 6:9, porque la Biblia dice que Jesús, ahí en San Mateo nos dice, a mí me lo estás haciendo. Todo lo que tú le hagas a los demás, así sea un niño, un joven, un adulto, una mujer viuda, los hijos, unos niños huérfanos, dice el Señor Jesús, me lo estás haciendo a mí. Lo que tú hagas a otro es para mí, como trates a los demás, así me estás tratando a mí. Entonces, ¿cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo de servir? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, Dios nos recuerda, dice, no te canses de hacer el bien, vas a tener tu recompensa. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver lo que dice Efesios 6, 7 al 9. Efesios 6, 7 al 9. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hay personas que miran a las personas en lugar de mirar a Dios. Dios dice, miren, para evitar que te sientas triste, que te sientas molesto, porque quizás estás ayudando, estás sirviendo y nadie te da las gracias, nadie ve lo que haces. Señor Jesús dice, hazlo para mí, hazlo como para mí. Piensa en el servicio, en la acción que estás haciendo, piensa que lo estás haciendo para mí, para que así tú lo hagas bien y no te quejes. Así dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dice, y vosotros, bueno, aquí ya nos habla, ¿no? Dios nos va a bendecir. Vamos a recibir del Señor la recompensa. Vamos a ver lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, para que todos te vean. No, aunque nadie te vea, hay que hacer las cosas. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Es decir,
Yo no debo de sentirme mejor que los demás o superior que los demás. Al contrario, debo de hacerlo con humildad, viendo a los demás como si fueran mejores. ¿Y eso qué significa? Viendo a los demás a la imagen de Cristo y viéndolos como, sí, Señor, yo le hago a él, a ella, yo estoy haciendo esta ayuda, este bien, porque lo hago para ti. Pero ¿cómo puedo hacértelo? Es decir, esto es muy importante. Dios es espíritu. Y entonces a veces decimos, Señor, yo te amo, yo quiero servirte, Dios, pero yo no te veo. ¿Cómo le hago para que yo demuestre que te amo? Yo demuestre que te sirva. Entonces el Señor dice, ahí tienes a tu prójimo, ahí tienes a las personas que te rodean. Lo que tú les hagas a ellas, me lo estás haciendo a mí. Dice Filipenses 2, 13 y 14. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, si vamos a servir con alegría. No vamos a quejarnos, porque si empezamos a quejarnos ya no es de bendición. De igual manera, cuando se ofrenda, Dios dice, si vas a ofrendar, dalo con alegría, dalo de corazón, ni siquiera por necesidad. No, sino con alegría, porque tú demuestras lo agradecido que estás, porque yo te he dado fuerzas, vida y salud para poder trabajar. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con alegría. Y quizás alguno diga, ¿por qué yo siempre tengo que hacerlo y por qué los demás no lo hacen? No pienses así. Si Dios te da el privilegio de hacerlo, gózate en servir. Y ya los demás, pues Dios va a hablarle a su vida, a su mente, a su corazón. Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué dice Colosenses 3, versículo 17? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hermanos, vamos a decirle gracias, Dios, porque me permites hacer esto. Gracias porque me permites servir, porque me permites honrar a mi Padre, porque me permites ser de bendición a las personas que me rodean, al prójimo, al vecino, a todas las personas. En el capítulo 3, ahí mismo, versículo 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, debemos de servir a Dios, debemos de servir a los demás, no debemos de hacer acepción de personas. Ahí en Santiago nos menciona, en otro pasaje, que no debemos de tener preferencias. Bueno, a la persona que es pobre, pues a ella no, porque pues es pobre, no me va a bendecir, no me va a ayudar. Y a la persona que es rica, no, pues ella sí, porque quizás me va a ayudar en cualquier momento. No, hermanos, la Biblia dice que el que ayuda al pobre, el que da al pobre, a Dios presta, y Dios siempre va a recompensar a las personas, ¿no? Siempre les va a ayudar. Ahora es muy importante que busquemos a Dios, que le honremos, que le sirvamos. Siempre que puedas ayudar a tu prójimo, estás sirviendo a Dios. ¿Y cómo puedes ayudar a tu prójimo? Bueno, lo puedes hacer dándole palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Fíjense que en una ocasión hubo una reunión, un evento, y después de esa reunión en la iglesia, todos se despidieron y salió una mujer y vio a una jovencita que estaba sola, la vio triste. ¿Sabe qué le dijo? La vio y le dijo, Dios te bendiga, eres muy hermosa, tú vales mucho. Y se fue. Y había muchas personas, pero ella sintió en su corazón decirle a la jovencita, ¿saben qué pasó?
esta jovencita tenía problemas porque había sufrido abuso, porque había sufrido muchas cosas que le habían sucedido, había confiado en otras personas y la habían abandonado. Y ella se sentía mal, pensaba que la vida no valía la pena vivir, aunque estaba en la iglesia. Pensaba así. Y entonces, cuando ella escuchó esas palabras, como que se le quitaron unas cadenas de la mente y ella dijo, soy importante, valgo mucho. Y empezó a reprender esos malos pensamientos que venían a su mente, porque muchas veces Satanás gana ventaja de alguna situación emocional triste de las personas y a veces les mete a su boca, a su mente, tú no vales mucho, tú no vales nada, suicídate. Eso no es así. Dios murió por nosotros, dio su sangre, dio su vida por nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, podemos dar palabras de ánimo, palabras de fortaleza a cualquier persona. A ver, ¿a cuántos les gusta que les den palabras de ánimo? A todos nos gusta que nos den palabras de ánimo, palabras de fortaleza. A ver, dile a la persona que está a tu lado, qué bien te ves. Sonríale. Sí, es muy importante. ¿Sabe? Las palabras de ánimo hacen maravillas. Podemos servir a Dios siendo amables con los demás. Ahora que he estado ayudando en la casa a mis padres ahí, apoyando en la casa, ¿sabe qué? He aprendido muchas cosas y a veces platico con otras personas y digo, Dios me ha estado preparando para que yo haga esto que estoy haciendo con mis padres, con otras personas. Créame, he aprendido a cambiarles, he aprendido, por ejemplo, a bañar a mi padre, a cambiarlo, a mi mamá a dializarla manual o con máquina. Y entonces eso que Dios me está permitiendo, yo digo, Dios mío, tú me estás capacitando también para checar sus signos vitales, para que yo lo haga con otras personas, incluso con aquellas que no conozco. Dios me está preparando, me ha estado preparando para ello. Y sabe, en una ocasión hubo una reunión en una iglesia, en una congregación, y el pastor anunció, la próxima semana vamos a celebrar bautismos. Y estaba ahí un hombre en una silla de ruedas, no podía caminar, estaba paralítico, y él dijo, yo quiero bautizarme, pero no tengo hijos y no sé cómo hacerle. Y un joven que estaba a su lado dijo, no se preocupe, yo me encargo. Y él dijo, pero no me conoces, no necesitamos conocernos. El hecho de que usted quiera bautizarse ya es algo muy importante. Y así lo hizo. Al siguiente sábado se preparó, se levantó temprano, lo ayudó, pasó por él a su casa, tuvieron que subir hasta el cuarto piso, lo llevó, ahí estaba el bautisterio. Este hombre fue bautizado, lo tenía que cargar porque hubo un momento en el cual no podía entrar con la silla de ruedas y este joven lo llevó cargando. La gente se le quedaba mirando y pensaba, pues ha de ser su hijo del Señor, ha de ser su papá. Pero cuando alguien le preguntó, oye, ¿es tu papá? Dijo, no, ni siquiera lo conozco. Solamente porque me senté junto de él y dijo que quería bautizarse, lo estoy haciendo. Yo la verdad pensaba ir a la playa, ya había planeado ir a la playa con mis amigos, pero él me dijo, no hay nadie que me ayude para bautizarme. Y yo rápidamente sentí la necesidad y lo hago. Fíjese, otro hubiera dicho, no, pues sí, ahí veo a ver cómo, a ver si alguien le ayuda. Ay, mire, dígale al pastor, o a ver quién le ayuda. No, él no esperó o no dijo, dígale al diácono, dígale al pastor. No, 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 él vio la necesidad y habló con sus amigos y dijo, jóvenes, no voy. Tengo aquí algo más importante que hacer. ¿Qué es más importante? Le dijeron, no, es que me he comprometido a ayudar a una persona.
Entonces se quedaron sorprendidos. Nadie se hubiera dado cuenta si no es porque alguien le preguntó, ¿es tu papá? Él dijo, no, es una persona que no conozco, pero la vi en la iglesia y él desea bautizarse y estuvo para ayudarle. Fíjese, muchas veces Dios nos va a poner en el camino personas, hermanos, que vamos a ayudar. Y quizás algunos han abusado de eso porque la Biblia dice, da de comer al hambriento, y hay gente que no le gusta trabajar y que extiende su mano y usted lo ve y dice, pero si está más fuerte que yo, está más joven que yo. Pero sabe que hágalo, aunque sea una vez. Ya de Dios queda si realmente es verdad lo que está diciendo esta persona, pero usted hágalo. Dios dice que fui forastero y me recogiste. Dice, bueno, no lo conozco, no sé si realmente es verdad lo que diga, pero yo lo ayudo. Sí, hágalo. Si usted lo vuelve a ver, usted dice, bueno, pues otra vez anda por ahí, bueno, yo ya le ayudé, pero ya lo hizo. Sí, y a los demás, de igual manera, dependiendo de la necesidad que tengan. Fíjese que hay personas que lo único que necesitan es que las escuchemos. Hay ancianitos que lo único que quieren es que se les escuche. Y después, gracias, qué bendición, me dio gusto platicar contigo. A lo mejor usted ni habló nada, no dijo nada, pero solo estuvo ahí escuchando al anciano. Hay enfermos. La Biblia dice que debemos de visitar a los enfermos, debemos de visitar a los que están en la cárcel, a los que están en el hospital. Sí, en una ocasión un hombre fue al hospital y a orar por un enfermo y la enfermera le dijo, tenga cuidado, no le vaya a contagiar. Le dijo, no, al contrario, yo vengo, sí, llevo eh, de acuerdo a lo que me piden, pues mi careta, mi cubreboca, voy, pero se le va a pasar a la persona más lo que yo tengo que lo que ella tiene. No tengo temor de que me pase o me contagie eso que tiene. Al contrario, yo le voy a contagiar del poder de Dios. Yo la voy a contagiar de la sanidad, de la salvación que Dios me ha dado. Entonces es muy importante. Otra cosa, ¿cómo podemos servir a Dios? Siendo amables con los demás en la familia. A veces el esposo quiere que le sirvan, el esposo quiere que la esposa lave la ropa, que la esposa le dé de comer, que prepare el desayuno, la comida y la cena, que la esposa levante su ropa, que la esposa... Y entonces la pregunta es, oye, ¿realmente tú lo que quieres es una sirvienta? Realmente tienes que pensar en que si tú quieres que la esposa sea una reina, sea tu amiga, sea tu amante, sea tu compañera, sea la madre de tus hijos, que sea una persona sana y fuerte, tienes que servir también. Tienes que ayudarla, porque a veces los dos se van a trabajar, los dos llegan del curso, llegan de la capacitación y el hombre se sienta ahí en la sala, se pone a ver su celular o en la mesa, ya sírveme. Y la esposa dice, oh, yo también fui al curso, no me quedé en la casa. Así que el esposo debe de decir, bueno, ya llegamos, juntos vamos a preparar la comida, a ver qué te puedo ayudar. ¿Sí? Entonces es muy necesario también. Los hijos también pueden ayudar a los padres, porque a veces llegan de la escuela, y ya llegan cansados y mamá, sírveme. Sí, hijo, tú también puedes servirte, tú también puedes ayudar a poner la mesa, a servir el agua. Todo esto es necesario hacer. Alguien dirá, pero la Biblia dice que la esposa debe de sujetarse al esposo. Sí, la Biblia dice eso, pero también dice la Biblia que el esposo debe de amar a la esposa y debe de tratarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, Dios va a poner en nuestro camino personas a las que podamos ayudar. Amar al prójimo tiene que ver con servir al prójimo. Y podemos decirle, Dios, esta es una de mis oraciones. ¿Sabe qué le digo a Dios? Dios, ayúdame a no estar tan ocupado y preocupado por mis asuntos para ayudar a otros, porque a veces tenemos actividades, pero a veces también las personas nos necesitan. Y cuando usted ayuda a otros, está
haciéndolo para Dios. El hecho de que yo pueda servir a mis padres, estoy sirviendo a Dios. Véalo así. Porque a veces usted piensa que nada más el servir en la iglesia, el tener un ministerio, es el servir a Dios. No. Todo lo que usted haga por las personas que le rodeen allá afuera, por su vecino, por su compañero de trabajo, por su alumno, por las personas que le rodean, está haciéndolo para Dios y está sirviendo a Dios. Eso es muy importante. Fíjese que en la Biblia nos dice en San Juan, capítulo 13, nos habla acerca de lo que el Señor Jesús hizo por sus discípulos y dio este mandamiento para todos. San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En este pasaje, el Señor Jesús, después de haber cenado, ya había preparado él los utensilios y él tomó, dice que se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó ¿a qué? A lavarle los pies a los discípulos. ¿Se ha preguntado usted cómo estarían los pies de sus discípulos? ¿Cómo estarían sus uñas? Los discípulos caminaban mucho. ¿No se ha preguntado unos pies sudorosos? Quizás algunos tenían hongos, quizás algunos tenían alguna otra cosa, pero al Señor Jesús no le importó. Señor Jesús se puso a lavar los pies de los discípulos, porque su intención no era ver cómo tenían los pies los discípulos. Su intención de él era humillarse, era que vieran los discípulos en él, que así como él se había humillado hasta un esclavo. Hermanos, cuando las personas visitaban a alguna otra casa, cuando eran invitados por otras personas, ¿sabe quién era el encargado de lavar los pies de los visitantes? Los esclavos, los sirvientes. Eran los que le lavaban los pies a los visitantes para que pasaran. En aquel entonces
se quitaban los zapatos, los guaraches, lo que llevaran puesto, les lavaban los pies y entraban descalzos. Y entonces, ese era un trabajo de un esclavo, de un siervo. Y el Señor Jesús dice en el libro de Filipenses, en la epístola del apóstol Pablo a Filipenses, que Él se humilló hasta lo más bajo. Él, si ya de por sí dejó su trono y Él nació como hombre, se humanó, no nada más fue un hombre, sino que murió en la cruz del Calvario como el peor de todas las personas, como el peor de todos los malhechores. Murió en una cruz del Calvario, se humilló y por esa humillación tan grande Dios lo exaltó hasta lo más alto. Pero aquí vemos cómo delante de sus discípulos, Él es su maestro y el hecho de ver que mi maestro me esté lavando los pies, no lo pudo soportar el apóstol Pedro cuando le tocaba a él y dijo: Señor, no, si tú eres mi maestro, yo te lavo los pies mejor a ti. A lo mejor, bueno, la Biblia no dice que dijo eso, pero quizás él dijo: Señor, yo necesito lavártelos a ti. Pero se quedó y el Señor Jesús le dijo: yo necesito hacerlo. Porque él no quería. Entonces dijo: sí, Señor. Después dijo: no solamente mis pies, sino pues, báñame de una vez. Dijo: no, nada más los pies. Te voy a lavar los pies. Le lavó los pies. Y el Señor Jesús le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues así como yo os he lavado los pies, así también vosotros háganlo con los demás. Hermanos, va a haber ocasiones en las cuales vamos a hacer cosas que quizás a lo mejor no te gusten hacer, pero vamos a hacerlo bien porque es para Dios. Si en algún momento te encuentras en un lugar o a unas personas en las cuales se necesita hacer algo que quizás tú pienses: es que es denigrante, es que es humillante, es que ¿cómo voy a hacerlo yo? Que lo haga la otra persona. No. Dios te puso en el camino a esa persona y tienes la oportunidad de hacerlo para Dios. Porque Dios dice: todo lo que hagas, a mí me lo haces. Más adelante ahí en San Mateo, Él les dice a los discípulos, bueno, les dice, Él está hablando eso, le está contando a los discípulos, pero les está diciendo: llegarán los de la izquierda y me dirán: ¿y cuándo te vimos así? Y desnudo, si tú no estuviste, por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. La Biblia dice que si un vaso de agua diéremos, no perderá la recompensa. Dios nos va a recompensar. Ahora, en una ocasión, unos misioneros habían ido a África y habían estado muchos años, toda su vida, 50 años ahí en África. Se fueron jóvenes de 20 años, se casaron y se fueron a África a servir allá. Y habían vivido allá. Después de 50 años, regresaron en un barco. Y en el barco encontraron a un presidente de una nación muy importante. Y cuando descendieron del barco, toda la gente que estaba alrededor de ahí, donde llegaba, en el puerto, donde llegaba el barco, empezaron a aplaudirle al presidente, empezaron a gritar. Y ellos se quedaron, a los misioneros se quedaron viendo y veían a los demás y nadie les aplaudía, nadie les gritaba ni les decía nada. Y entonces ellos se van a la casa, llegan y le dicen: Señor, nos sentimos tristes porque nosotros dimos toda nuestra vida, todos nuestros mejores años en tu obra, sirviendo, y nadie nos aplaudió. Y este hombre que pues no ha gobernado tan bien, la gente le aplaude tanto.
estaba triste. ¿Y sabe qué Jesús le dijo? Le dice, hijo, ¿sabes por qué no te aplaudieron allá? Porque aún no has llegado a tu casa, porque aún no has llegado a la patria celestial. Cuando tú llegues acá a la patria celestial, todo el cielo te va a aplaudir. Todo el cielo se va a levantar y va a decir, buen siervo fiel. ¿Sabe una cosa? Quizás a lo mejor usted ha hecho cosas, a lo mejor no lo reconocen, a lo mejor no le aplauden. No busque aplausos. Hay mucha gente que busca aplausos, bueno, ya tiene su recompensa, ya le aplaudieron. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca. No tiene usted tampoco que andar diciendo, yo he dado esto, yo he hecho esto, no. La Biblia dice que debemos de hacer en secreto. Nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. ¿Cuándo? Cuando estemos en su gloria, cuando estemos reunidos. Él, ¿sabe qué? Algunos de los que estamos adelante, quizás estemos hasta atrás. Y las personas que quizás no vemos que hagan nada, ¿sabe qué? A lo mejor esas personas van a estar más adelante que nosotros y Dios les va a aplaudir. Los ángeles, todos les van a estar aplaudiendo porque van a decir, ella se sacrificó, él dejó muchas cosas por ayudar a los demás. Recuerden, las buenas obras no nos salvan, solamente Cristo nos salva, pero hemos sido creados para buenas obras, para amar a los demás. Yo les invito a ponerse de pie.